Inicialmente, recordarán, por favor, vuelvo acá a ver esto, cuando hablamos de definición del derecho ambiental, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades y comportamiento de las personas que pueden dañar directa o indirectamente el medio ambiente. Hablamos de la finalidad, del bien jurídico tutelado. Entonces tenemos esto, pues precisamente acá se regula la conducta de las personas, el comportamiento de las personas, la actitud de las personas o las actividades de las personas para con precisamente el medio ambiente. Si queremos también la naturaleza de manera general, pero específicamente acá con el medio ambiente. Entonces, así encontramos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que está contenida en el decreto número 68-86 del Congreso de la República. Recordarán, hablamos de estos jóvenes, inició, como ya leyeron en los antecedentes del derecho ambiental, un documento que les compartí, jóvenes, precisamente en el caso de nuestro país. Otros países pues empezaron a abordar el tema ambiental de manera muy dispersa y también muy poco calificada. Pero a partir de 1972, Guatemala se compromete a abordar el tema ambiental, el medio ambiente. Recuerdan que se formaron algunas comisiones, también veíamos en esta parte, jóvenes, por favor, acá se formaron unas comisiones, está la Comisión del Medio Ambiente, pero no CONAMA todavía, no CONAMA, sino que la Comisión Ministerial del Medio Ambiente del Ministerio de Gobernación. Luego se integra como tenemos acá el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación, Salud Pública, Gobernación, Comunicaciones, Obras Públicas, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se empezó a trabajar este tema. Finalmente hablamos, se emitió el decreto en 1900, perdón, el acuerdo gubernativo en 1986 va a conformar precisamente la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Entonces, a partir precisamente de CONAMA, una de los mandatos fundamentales que tenía CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al tenor de este acuerdo gubernativo 204-86, era la formulación de una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Y finalmente, esta comisión presentó su trabajo y se canalizó al Congreso de la República para ya el anteproyecto de ley, y que luego pues se constituyó, pasando por el Congreso de la República, con las enmiendas del caso, aparece la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en 1986, casi después de una década de la Declaración de Estocolmo, jóvenes, apareció la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, contenida en el decreto, repito, 68-86. ¿Cuáles son las partes de este? Vamos a ver acá, por favor. ¿Cuáles son las partes de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente? Pero específicamente podemos hablar de la dogmática jurídica de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. De manera se conforma, vamos a ver, tiene 6 títulos. Acá tenemos el primer título en cuanto a principios fundamentales, el título 2 sobre disposiciones preliminares, capítulo único, tiene un único capítulo. Luego pasamos al título 3. Acá, por favor, le vamos a poner atención. Se introducen algunos conceptos jurídicos de carácter ambiental, un tanto novedosos, pero que en la realidad pues se conocen muy bien, jóvenes, por ejemplo, la flora y la fauna, solo que en los términos de la ley pues ya nos va a hablar, por ejemplo, de la biótica. Entonces tenemos de los sistemas y elementos ambientales.
En el capítulo 1 nos habla del sistema atmosférico, estamos hablando del aire. El capítulo 2 del sistema hídrico, hemos abordado desde hace mucho tiempo el agua. El capítulo 3 de los sistemas lítico y edáfico. Lítico de los minerales, de las rocas, y edáfico del suelo para la práctica de la ganadería, especialmente la práctica de la agricultura y la silvicultura, y también entra dentro del tema ambiental el caso de la explotación minera, por ejemplo, jóvenes, y ya no nos corresponde en este caso. No hemos entrado a ver este tema, pero acá se regula en el capítulo tercero de la ley de los sistemas lítico y edáfico. Luego, en el capítulo 4, se refiere de la prevención y control de la contaminación por ruido o audial, que también se está aplicando en nuestro país, especialmente en la ciudad capital, como vamos a comentar en breve, cuando pasemos a ver la ley propiamente. Luego tenemos el capítulo 5, se refiere a de la prevención y control de la contaminación visual. De igual manera, jóvenes, hay contaminación visual cuando se colocan, por ejemplo, muchas vallas, demasiadas vallas, jóvenes, que también genera una contaminación visual. En el caso del ruido audial, por ejemplo, aquí ha habido intervención del Ministerio de Gobernación en relación a las prédicas que se llevan a cabo en los parques, especialmente hablamos del Parque Central de la capital, pero también en relación a las prédicas que se realizan en las distintas iglesias, especialmente evangélicas, a veces con demasiado ruido, muy fuerte, perdón, el sonido es muy fuerte. Entonces también hay una regulación al respecto y entra dentro del tema ambiental. El capítulo 6 de la conservación y protección de los sistemas bióticos. Les decía, acá es un término novedoso la palabra, el concepto biótico, pero se refiere especialmente a la fauna, a la flora y la fauna. Luego tenemos en el título 4 del órgano encargado de la aplicación de la ley. Ahí vamos a encontrar, inicialmente aparece la Comisión Nacional, que es esta, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Sin embargo, hablamos ya, les hemos hecho referencia, jóvenes, del decreto número 90-2000 del Congreso de la República, que vino a reformar la ley del Ejecutivo, del organismo ejecutivo, y la creación prácticamente, pues de manera legal, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, que es la institución encargada hoy de atender el tema ambiental en nuestro país. Así que toda la ley donde aparezca Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy pues se debe entender que se está hablando del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El título 5, capítulo único, se refiere a las infracciones sanciones y recursos. Aquí, y el título 6, pues en cuanto a las disposiciones transitorias y derogativas. El capítulo único prácticamente sería único, pues, sin embargo, en la ley aparece como capítulo 1, sin que haya otro, ¿verdad? Pero están las disposiciones transitorias. Así se conforma la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, y que vamos a entrar a ver pues a continuación, jóvenes. Esta ley, si me permiten, por favor, vamos a entrar a ver la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Esperemos que nos dé tiempo, jóvenes, está acá. Vamos a ir un poquito rápido, por favor, espero su comprensión. Aparece el decreto número 68-86. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales
es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenida. Aún en el marco de esta ley se sigue mencionando y aspirando por parte de Guatemala a un desarrollo social y económico. En el sentido, jóvenes, no obstante existir esta ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, particularmente el tema de los recursos naturales, que se puedan aprovechar perfectamente bien. Hemos hablado del recurso suelo, del recurso hídrico, especialmente jóvenes, del recurso forestal en el caso de nuestro país, pero también de la biodiversidad del país, en cuanto a la flora y la fauna. Y luego el tema cultural. Los recursos culturales serían, por ejemplo, los monumentos históricos. Es el caso de la antigua Guatemala, que va generando algún desarrollo económico y social con la visita que se hace a Antigua Guatemala por los turistas. De igual manera, los lugares arqueológicos de nuestro país, de la cultura maya, Tikal, estamos hablando de Tikal, de los distintos lugares de Calijabá, Quiriguá, entre otros jóvenes, y también pues existe esa protección y mejoramiento de esos recursos culturales de nuestro país. Que Guatemala aceptó la declaratoria de principios de las resoluciones de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972. Y en tal virtud debe integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en lo que a su parte territorial corresponde. Y acá encontramos en la calidad de vida, jóvenes, es el primer principio que consagra precisamente la Declaración de Estocolmo. Recordarán, nos habla sobre la calidad de vida en el artículo primero de la Declaración de Estocolmo. Aparece, si queremos, pues como principio la Declaración de Estocolmo, considerando que en ausencia de un marco jurídico institucional que permita normar, asesorar, coordinar, aplicar la política nacional y las acciones tendientes a la prevención del deterioro ecológico y mejoramiento del medio ambiente, se hace necesario emitir el correspondiente instrumento legal especial y crear una entidad específica para el logro de estos propósitos. Y acá precisamente pues va a surgir esta normativa propiamente de derecho ambiental, la Ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente, y los esfuerzos que se han realizado casi 12 años antes. Entonces, en cuanto a normar ya propiamente desde el punto de vista legal, jurídico, establecer normas, disposiciones de carácter obligatorio en relación al medio ambiente, regular la conducta de las personas respecto al medio ambiente, jóvenes, y a los recursos naturales y culturales de nuestro país. En cuanto al deterioro ecológico, es esa independencia o interrelación que se da entre los distintos organismos vivos de un ecosistema. Y a eso también se refiere prácticamente aquí nos está entrando a hablar de la flora y la fauna, y que de una u otra manera también el ser humano entra en esa relación con la flora y la fauna, y que se puede aprovechar inclusive para su propia sobrevivencia, considerando que la situación de los recursos naturales y el medio ambiente en general en Guatemala han alcanzado niveles críticos de deterioro que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para el futuro. Aquí también ya se ve el tema de la deforestación acelerada, casi irracional, que se gesta en nuestro país y razón por la cual pues, surgió también la ley forestal, que vino a la creación de una institución, como fue, dije vos, veíamos jóvenes, y luego el Instituto Forestal, hasta tener ahora el Instituto Nacional de Bosques, el INAB, pero siempre en este tema relacionado con
los recursos naturales de nuestro país. Y la creación de una entidad, jóvenes, encontramos acá, pues se va a crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Prácticamente es una entidad del Estado. También encontramos en la Declaración de Estocolmo que establece la necesidad de crear por parte de los estados nacionales sus propias instituciones y que les tengan confianza para que aborden estos temas y no solamente en las instituciones de Naciones Unidas o de organismos internacionales, sino que también organismos o instituciones, entidades estatales, entidades nacionales que pudieran abordar este tema, ganar experiencia en el abordamiento, en el conocimiento, la investigación y la regulación precisamente del tema que les corresponde abordar. En este caso sería del medio ambiente, crear una entidad específica para el logro de estos propósitos. Entonces, acá, pues, decía, se tiene conocimiento el estado de deterioro que a esa fecha, 1986, ha alcanzado precisamente en los recursos naturales y en perjuicio de la calidad de vida de los guatemaltecos y obviamente de la flora y la fauna, de los ecosistemas de nuestro país, de la vida también del agua. De esa cuenta, pues, la necesidad de emitir una ley como esta. Así se decreta la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Veíamos ya en el título 1, está por títulos y capítulos. En el título 1 se establecen los objetivos generales y el ámbito de aplicación de la ley. En el capítulo primero, los principios fundamentales. Así encontramos al artículo 1, el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional. Aquí hay tres sujetos, si queremos, jóvenes: el Estado, las entidades autónomas también como sujetos y los habitantes también como sujetos destinatarios de estas normas, jóvenes: el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional como destinatarios, pero también como obligados a la observancia de estas normas de carácter ambiental, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo, el agua deberán realizarse racionalmente. Entonces, acá son temas que hemos visto ya, especialmente principios. Quisiera hacer mención de algunos principios que tenemos acá. El principio, recuerden, especialmente el derecho ambiental, se dice, jóvenes, que es de carácter preventivo. Fundamentalmente trata de evitar que se ocasione el daño al ambiente. Ese es uno de los señales, prevenir. Y encontramos precisamente entre los principios que forman el derecho ambiental, el principio de la prevención. Les decía que también está regulado en la Constitución Política de la República en el artículo 97, pues acá también se incluye en el artículo 1 de la ley en cuanto a la prevención de la contaminación del medio ambiente. Y les hablaba, uno de los grandes problemas que tenemos o que tiene el derecho ambiental es la contaminación del aire, del agua, entre otros jóvenes, y mantenga el equilibrio ecológico. Luego, se puede utilizar, hemos visto a la utilización de estos recursos, solo que hemos indicado de manera racional. Y además de la racionalidad, vamos a encontrar más adelante también el principio de la sustentabilidad, o que sea de manera sostenible, sustentable o sostenible, jóvenes, está relacionada con la racionalidad, pero la carga ya, o la idea que conlleva el principio de la sostenibilidad o sostenible, pues es el aprovechamiento muy bien racional hoy, y la racionalidad solo es hoy, pero casi no se piensa en el mañana. En cambio, en el concepto, el principio de sostenibilidad o sustentabilidad, como dicen algunos también, se refieren al hoy y previendo el mañana para las futuras generaciones.
Entonces tenemos, pues, repito, están el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional. Acá prácticamente nos están obligando como ciudadanos también a propiciar ese desarrollo, pero también a prevenir la contaminación en el país. Artículo 2. La aplicación de esta ley y su reglamento compete al organismo ejecutivo por medio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya creación, organización, funciones y atribuciones establece la presente ley, hasta en 1986. Perdón, a partir de 1986 está CONAMA, jóvenes, la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Sin embargo, después en el año 2000, surge ya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante el decreto 90-2020. Y prácticamente acá vamos a encontrar que se menciona muchas veces en el texto de esta ley, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pues estamos ya en presencia del ministerio, y vamos a entender, jóvenes, que se está hablando del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Estado destinará los recursos técnicos y financieros para el financiamiento, en este caso ya del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del MAR. Artículo 4. El Estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. Este es otro de los principios consagrados en la Declaración de Estocolmo. Recuerden que los estados deben planificar el desarrollo nacional. El desarrollo nacional no debe ser tan espontáneo y tampoco desordenado, jóvenes, o meramente ocurrente, porque a alguien se le ocurrió, pues que vaya el desarrollo hacia donde se le ocurrió a esa persona, o de manera espontánea. Entonces, en la Declaración de Estocolmo se comprometen los estados a planificar ese desarrollo nacional y sobre todo con miras precisamente a la protección y conservación del ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de esos estados. Artículo 5. La descarga y emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y elementos indicados en el artículo 10 de esta ley deben sujetarse a las normas ajustables a la misma y sus reglamentos. Veamos qué dice el artículo 10, por favor. Acá, artículo 10 dice: el organismo ejecutivo por conducto hoy del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales realizará la vigilancia e inspección que considere necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Al efecto, el personal autorizado tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia e inspección, siempre que no se tratare de vivienda, ya que de ser así deberá contar con orden del juez competente, obviamente, bueno, para evitar incurrir en allanamiento de morada, ¿verdad? Por favor. Entonces, pero acá pues tiene esas amplias facultades a los, el personal, los funcionarios en su caso, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para la ejecución, la realización o llevar a cabo la vigilancia e inspección necesarias. Les mencionaba el caso de este barco que vino a Guatemala trayendo residuos tóxicos, pues muy bien los empleados o funcionarios del mar autorizados para ello pudieron haber realizado la inspección sin ningún problema. Luego tenemos el artículo 6, el suelo, el subsuelo y los límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o radioactivos. Aquellos materiales y productos contaminantes que esté prohibida su utilización en su país de origen no podrán ser introducidos en el territorio nacional. Hay una prohibición total acá, recuerden, hay una prohibición para la introducción de estos elementos contaminantes, desperdicio o los llamados, les mencionaba dentro de la problemática que está atendiendo el derecho ambiental, jóvenes, está desperdicio o los residuos contaminantes de las industrias, de las empresas, y pudiera ser también de las casas que ya no requieren esos residuos en los países, especialmente en los países desarrollados, jóvenes, y que se trasladan a los países del tercer mundo. Hay una prohibición al respecto. Artículo 7. Se prohíbe la introducción al país por cualquier vía
de excrementos humanos o animales. Es especialmente, por ejemplo, el tema de la gallenaza, jóvenes, que ha servido para muchos para abonar la tierra, pero acá hay una prohibición, tenemos que decir, basuras domiciliares o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, los famosos residuos, que contengan sustancias que puedan infectar, contaminar y o degradar al medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes, incluyendo entre las mezclas o combinaciones químicas, restos de metales pesados, residuos de materiales radioactivos, ácidos y alcálices no determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas y hongos y fitopatógenos. Pues hay una prohibición al respecto, le corresponde hoy al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales llevar a cabo esa inspección a efecto de cumplir, perdón, jóvenes, con esta norma, con el artículo 7, que establece esta prohibición de introducción al país de, de este tipo de residuos. Lamentablemente sabemos de casos en otros países que por la corrupción pues permiten la entrada de estos residuos en perjuicio precisamente de los ciudadanos de este país. Artículo 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental. Recuerden, hablamos ya de este estudio de impacto ambiental, jóvenes, pues acá nuevamente se establece el estudio de impacto ambiental realizado por técnicos de la materia y aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por favor, le vamos a poner atención a este artículo 8, segundo párrafo. ¿Qué sucede si un funcionario permite, ¿ves?, que se haga, que acá, jóvenes, se lleve a cabo ese proyecto, pero en el estudio de impacto ambiental, la ley dice el funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes. Es un delito regulado en el Código Penal. Por favor, recordemos, así como el particular que omitiere, el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de impacto ambiental será sancionado con una multa de 5.000 a 100.000 quetzales. En caso de no cumplir con este requisito en términos de 6 meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. Es decir, que puede continuar el negocio. La persona, no obstante, pues no se realizó el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, se le dan 6 meses para que pague la multa al haberse establecido de que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental para que continúe su negocio. Transcurridos los 6 meses, como señala la ley, y no se ha pagado la multa, pues se clausura dicho negocio. El artículo 9 se refiere al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Está facultado para requerir de las personas individuales jurídicas toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas por esta ley y su reglamento. Le compete, pues, hoy al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Decía, jóvenes, quizá un poco repetitivo, pero la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente pues, desapareció. Artículo 10. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realizará la vigilancia, esto que hemos leído ya, e inspección que considere necesarias para el cumplimiento de la ley. El título 2 se refiere a las disposiciones preliminares, capítulo único, el objeto de la ley. Artículo 11. La presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces acá hablamos precisamente de la calidad de vida de los habitantes, también consagrado en la Declaración de Estocolmo. Artículo 12 son objetivos específicos de la ley.
encontramos acá en el artículo 12, jóvenes, tenemos 9 objetivos de la ley. Un poquito rápido, vamos a ver la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la prevención, nuevamente el principio de prevención, del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos y restauración del medio ambiente general, si esto fuera posible, jóvenes, porque también tiene carácter el derecho ambiental de restaurador. B, la prevención, nuevamente, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades que originen el deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos. Y excepcionalmente la provisión en caso que afecte la calidad de vida y bien común, calificados así, previo dictámenes científicos y técnicos emitidos por organismos competentes. Orientar los sistemas educativos, ambientales, culturales hacia la formación de recursos humanos calificados en ciencias ambientales y la educación a todos los niveles para formar una conciencia ecológica en toda la población. D. El diseño de la política ambiental puede llevar a la correcta ocupación del espacio. E. La creación de toda clase de incentivos y estímulos para fomentar programas e iniciativas que se encaminen a la protección, mejoramiento y restauración del ambiente. F, el uso integral y manejo racional de las cuencas y sistemas hidrográficos. Hoy día, lamentablemente, en nuestro país, pues también en abuso precisamente más abuso de autoridad. Algunos que han estado como autoridades municipales han desviado precisamente, jóvenes, el curso de los ríos. Pues aquí corresponde inspeccionar al mar, precisamente de que se cumpla con esta disposición legal. La promoción de la tecnología apropiada y aprovechamiento de fuentes limpias para la obtención de energía. H, salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave peligro de extinción. Hay varios, por ejemplo, sobre todo algunas lagunas. El caso de la laguna de Chichoy está en San Cristóbal de la Paz, jóvenes. Ha habido una atención especial para ver de qué manera se rescata esa laguna, hoy está en proceso de extinción. Pues cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para el logro de esta ley. Entonces, esos son los objetivos. Y ahora, importante, y por favor a le ponemos atención, viene una clasificación de los sistemas ambientales en nuestra ley. El artículo 13 señala para los efectos de la presente ley, esto para los fines de la ley, para el entendimiento de la ley, jóvenes, obviamente su respectiva aplicación. El ambiente comprende los siguientes sistemas. Tenemos los sistemas atmosféricos, el aire, el sistema hídrico, el agua, el sistema lítico, las rocas y minerales, el sistema edáfico, el suelo o los suelos, el sistema biótico, los animales y plantas. Pero ya no considera como sistemas, por favor vean, ya no considera como sistemas, por ejemplo, los aspectos relacionados con audiovisuales, sino que ya considera como los aspectos relacionados como audiovisuales como elementos del ambiente. Tenemos los elementos audiovisuales y luego aparecen los recursos naturales y culturales. Hemos visto los recursos naturales, pues acá no hay intervención del hombre en estos recursos naturales. No así en los recursos culturales, que también se les conoce como recursos artificiales, porque es creación del hombre, creación del ser humano. Y el título 3 ya empieza a desarrollar cada uno de estos elementos, de estos sistemas y los elementos mencionados. Así tenemos en el capítulo 1 del sistema atmosférico. Artículo 14. Para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, el gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias a promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes. B. Promover en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la atmósfera. Y esto está relacionado, por ejemplo, con lo de la atmósfera, el aire,
con los mantos todavía de bosque, como existían, que está en proceso de reducción. En el caso del Petén, hablábamos de las Amazonas, de la famosa Amazonía, en Sudamérica, que abarca territorio de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, que también está en un proceso de deterioro muy acelerado por la deforestación. C. Regular las sustancias contaminantes que provocan alteraciones inconvenientes de la atmósfera. Regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones. Regular la contaminación producida por el consumo de diferentes energéticos. F. Establecer estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de contaminación atmosférica. Y luego G. Investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica. Entonces, se refiere precisamente acá al sistema atmosférico, jóvenes. En eso, pues, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales monitorear, supervisar, inspeccionar lo que establece el artículo 14. Y en el tema hídrico o el sistema hídrico, capítulo 2 del sistema hídrico, artículo 15. El gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad de agua para el uso humano. Aquí está hablando de cantidad, jóvenes, pero veremos también, hay interés en el resguardo de la calidad del agua, la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para, uno, o A, evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas. Obviamente aquí hay especialistas, técnicos y profesionales que se encargan precisamente para efectuar esta evaluación. Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental. Es el caso, por ejemplo, ha resultado en algunos lugares acá en la ciudad capital y en otros lugares del interior de la República, el agua aparece de repente ya no de manera cristalina, de que un color turbio o a veces hasta color rojo, de otra manera esa agua se está contaminando. Entonces acá viene la intervención no solamente del mar, sino que también del Ministerio de Salud Pública, que también está obligado a establecer la calidad de agua que consume el ser humano. C. Revisar permanentemente los sistemas de distribución de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las normas de higiene, saneamiento ambiental y fijar los requisitos. Acá también se han establecido algunos proyectos de saneamiento ambiental y especialmente acá en el caso del lago de Atitlán, jóvenes, de Amatitlán, especialmente Amatitlán, yo creo que también en Atitlán, pero especialmente en el caso de Amatitlán, por la contaminación tan alta que ha sufrido este lago, jóvenes, por el sistema de aguas residuales de la ciudad capital, muy particularmente de la ciudad capital, que va a parar todo precisamente al lago de Amatitlán. Entonces acá incluso hasta se creó una comisión especializada para abordar este tema. D. Determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora de acuerdo a las normas de calidad de agua. F. Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales, oceánicas que constituyan la zona económica marítima de dominio exclusivo. También pues existe esa obligación para el Estado de Guatemala. F. Promover el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de agua. G. Investigar y controlar cualquier causa o fuente de contaminación hídrica para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. Acá hablamos de la flora y de la fauna, jóvenes, y esos ciclos biológicos.
H. Propiciar en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de la cantidad y calidad del agua. Velar por la conservación de la flora, principalmente los bosques, para el mantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico, promoviendo la inmediata reforestación de las cuencas lacustres de ríos y manantiales, en estrecha relación con la práctica de la agricultura, incluso de la ganadería y la silvicultura, pues hay una preocupación especialmente con la práctica de la agricultura jóvenes y la utilización del abono químico, que de otra manera perjudica a el ambiente y los ríos, obviamente. J. Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala. K. Investigar, prevenir y controlar cualquiera de otras causas o fuentes de contaminación. Esto entonces en relación al sistema, encontramos acá, jóvenes, al sistema hídrico, al tema agua. En otras palabras, en derecho agrario vimos la importancia que tiene el recurso hídrico para la práctica de la actividad agrícola, agricultura, ganadería y la actividad propiamente agraria, ganadería, agricultura. Luego tenemos de los sistemas lítico y edáfico. No hablamos mucho o casi hablamos nada de los sistemas líticos de nuestro país. Sin embargo, aquí en la ley se hace referencia precisamente a las rocas y a los minerales, a los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas líticos de las rocas y minerales y edáficos, o de los suelos que provengan de actividades industriales, las actividades mineras, las actividades petroleras, las actividades agropecuarias, las pesqueras u otras. Una de las actividades que se ha tenido mucha reserva en nuestro país por parte de las comunidades y organizaciones comunitarias ha sido precisamente el tema minero. El tema petrolero se aborda poco, pues, pero no obstante, pues, también hay actividad respecto al tema petróleo en nuestro país, la extracción de petróleo por parte de compañías extranjeras, pero especialmente, repito, ha creado un poco de problemas la extracción minera en nuestro país. B, la descarga de cualquier tipo de sustancias que puedan alterar la calidad física, química o mineralógica del suelo o del subsuelo, que sean nocivas a la salud y a la vida humana, a la flora, fauna, los recursos o bienes. El caso del cianuro, que se utiliza especialmente en el tema de la minería, jóvenes, pues hay una enorme preocupación respecto a esa descarga de sustancias tóxicas y que deja huellas durante mucho tiempo. Se ha hablado en el caso del Perú, Bolivia, casi por 50 años permanece ahí sigue la remanencia precisamente de este elemento. C, la adecuada protección y explotación de los recursos minerales, combustibles fósiles y la adopción de normas de evaluación de impacto. Acá estamos hablando de impacto de estudio ambiental. De estas explotaciones sobre el medio ambiente, efectos, prevenirlas o minimizarlas. La conservación, salinización, la desertificación, desertificación y acidificación de paisajes, así como la pérdida de transformación de energía. También queda esta obligación por parte del Ministerio del Mar para la inspección de este tipo de acciones. El deterioro cualitativo y cualitativo de los suelos. Por supuesto, también corresponde al Ministerio de Ganadería y Alimentación. El capítulo 4 se refiere a la de la prevención y control de la comunicación por ruido audial. El organismo ejecutivo, artículo 17, emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios en relación con la emisión de energía en forma de ruido, de sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acción que perjudiquen la salud física, mental y bienestar humano o que causen trastornos al equilibrio ecológico. Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente y la salud y los sonidos o ruidos que sobrepasen los límites permisibles, cualquiera que sean las
realidad eso causa el ozono. Entonces acá estamos hablando ya de estos elementos. Luego de la prevención y control también de la contaminación visual. Artículo 18, al organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética y de los recursos naturales, provoquen ruptura de paisajes y factores considerados como agresión visual, cualesquiera otras situaciones de contaminación de interferencia visual que afecten la salud mental, física y la seguridad de las personas. Brevemente quisiera agregar acá, jóvenes, en relación a esta contaminación visual, la Municipalidad de Guatemala hace unos años, más o menos unos 8 o 10 años, jóvenes, pues empezó a quitar, obviamente hablando con los empresarios que tenían vallas en toda la Sexta Avenida y que implicaba contaminación visual. Y de una u otra manera, pues repercutía en el ser humano. Entonces, y se fueron quitando esas vallas en la Sexta Avenida de la zona 1 de la ciudad capital, prácticamente en la Sexta Avenida, toda la zona 1, jóvenes. Y otro tema, incluso hoy día ya casi creo que empieza a realizar nuevamente los políticos, la pinta de árboles, la pinta de rocas, y luego de esas pintas, jóvenes, ahí se quedan. Entonces, razón por la cual inclusive las reformas que se han introducido a la ley electoral y de partidos políticos también prohíben la contaminación visual por parte de los partidos políticos en cuanto a la pinta de rocas y árboles para los procesos electorales. Y va precisamente en esa vía de evitar la contaminación visual para evitar la degradación del medio ambiente. El capítulo sexto se refiere a la conservación y protección de los sistemas bióticos. Aquí vamos a hablar de la flora y la fauna. Artículo 19, para la conservación y protección de los sistemas bióticos o de la vida para los animales y las plantas. El organismo ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con estos aspectos. Quisiera agregar acá, jóvenes, recuerden, también aparece en uno de los artículos normas, quisiéramos decir principios de la Declaración de Estocolmo, el tema de la vida, los animales y las plantas, e incluso hace referencia a los ecosistemas, y se traslada precisamente en esta ley a la protección de las especies o ejemplares animales o vegetales que corran peligro de extinción, de la promoción del desarrollo y uso de métodos de conservación y aprovechamiento de la flora y de la fauna del país, pues también se puede aprovechar, decíamos, pero bajo estas estrictas normas de estudio de impacto ambiental en su caso. En cuanto a estas especies, existe hoy como parte de la promoción que ha hecho Naciones Unidas, jóvenes, el convenio de biodiversidad que ha sido ratificado por muchos países precisamente para la protección de la vida, de la flora y de la fauna. El establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos especiales del paisaje, la flora y la fauna. Y acá exactamente se traslada o tenemos el trabajo del CONAP en cuanto a las áreas protegidas, precisamente con fines de conservación y salvaguarda, jóvenes, de ese patrimonio genético nacional. Vimos en la ley de áreas protegidas cuáles son esas, inclusive de área de protección especial, que son bastantes, y especialmente las áreas protegidas, que son más o menos como 7, 9. La importación de especies vegetales y animales que deterioran el equilibrio económico del país y la exportación de especies únicas en vías de extinción. Además, acá en cuanto a la importación de especies vegetales, hay algunas especies vegetales, jóvenes y animales que son mucho más fuertes y que vienen realmente a matar así, a extinguir algunas especies nativas, algunas especies nacionales. Entonces yo creo que acá se ha tenido ese cuidado para que sea en un marco de equilibrio ecológico para mantener lo propio.
el comercio ilícito de especies consideradas en peligro, de igual manera, el velar por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales relativos a la conservación del patrimonio natural. El órgano encargado, acá se ha derogado el artículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 jóvenes, pues aparece ahora el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al tenor de lo que dispone el decreto 92-2020, que reformó precisamente la ley del organismo ejecutivo, creando esta nueva entidad del Estado, el Ministerio, y obviamente suprimiendo jóvenes a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el título quinto aparece el capítulo único, las infracciones, las sanciones, los recursos. El artículo 29 señala toda acción o omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley, efectuando así de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales. Puede haber una acción positiva y negativa, en este caso, y los elementos que conforman el ambiente se considera como infracción, obviamente, las acciones negativas, y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos de la presente ley, sin perjuicio de los delitos que contempla el Código Penal. Es exactamente el delito que veíamos, jóvenes, en cuanto al delito en que pueden incurrir, de conformidad con el artículo 8 de la ley que vimos, el funcionario público que omite el estudio de impacto ambiental puede incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, por ejemplo, entre otros delitos. Para el caso de delito, la comisión lo denunciará a los tribunales correspondientes, impulsados por el Ministerio Público, que será parte de esos procesos para obtener la aplicación de la pena. Artículo 30. Se concede acción popular. Cualquiera puede presentar la denuncia, jóvenes. Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad todo hecho, acto de omisión que genere contaminación y deterioro, pérdida de recursos naturales y capítulos niveles de calidad de vida. Si en la localidad no existiera representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal, la que remitirá para su atención y trámite a la mencionada comisión. Por favor, recuerden, en primera instancia sería ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero en ausencia precisamente de este ministerio o representante de este ministerio, pues se puede presentar ante la autoridad municipal, por favor, en ejercicio de esa acción popular que concede el artículo 30 de esta ley. El artículo 31 señala las sanciones que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dictamine por las infracciones a las disposiciones de la presente ley. Son las siguientes, entre otras. Hay una advertencia aplicada a juicio del Ministerio y valorada bajo un criterio de evaluación de la magnitud del impacto ambiental, de tiempo determinado para cada caso específico, para la corrección de factores que deterioran el ambiente, con participación del Ministerio en la búsqueda de alternativas viables para ambos objetivos. C. Suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros de contaminación establecidas para cada específico. Esto en los casos de la suspensión, jóvenes, de alguna obra que no haya cumplido con el estudio de impacto ambiental, en su caso, ¿verdad? Pero entonces se suspende precisamente esa obra. Les hablaba a modo de ejemplo de lo que sucedió en la Laguna Chua, en Alta Verapaz, Chisecobán, jóvenes, pues se suspendió la obra de apertura de una carretera en medio precisamente de esta área protegida. Comiso de las materias primas, instrumentos, materiales o objetos que provengan de la infracción cometida, pudiéndose destinar a subasta pública o su eliminación cuando fueren nocivos al medio ambiente. La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y mejoramiento del medio ambiente. Alguien construye una casa, por ejemplo, jóvenes, sin tomar en consideración precisamente el tema del medio ambiente, pero especialmente la observancia de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, corre el riesgo acá la persona que ha construido, no solamente pues la modificación no se haría problema, sino fundamentalmente la demolición de las construcciones violatorias a estas disposiciones, o en su caso un puente igual. F. El establecimiento de multas para establecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados
cada cual en su magnitud. G, cualquier otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la contaminación de actos perjudiciales al medio ambiente y a los recursos naturales. La aplicación de las sanciones le corresponde al artículo 32 al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 33 para la aplicación de lo regulado en este capítulo. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tendrá en cuenta discrecional, de manera muy discrecional, la mayor o menor gravedad del impacto ambiental, la trascendencia del mismo en perjuicio de la población, las condiciones en que se produce y la reincidencia. El artículo 34 se refiere previo imponer la sanción correspondiente. Los infractores serán citados, cedidos por el Ministerio de Ambiente. Estas sanciones las aplicará la Comisión siguiendo el procedimiento de los incidentes. Dos cosas acá. Uno, en cuanto a citados, cedidos, recuerden, hay que hacer valer el derecho de defensa que consagra la Constitución de la Política de la República. Y en cuanto a los procedimientos de los incidentes, pues está en la ley del organismo judicial en cuanto a este tipo de procedimientos, que es un poco corto, los plazos que se señala en el procedimiento de los incidentes. El artículo 35 evacúa la audiencia y emitió los dictámenes respectivos, nos está señalando el procedimiento propiamente de la ley en esos artículos. El ministerio dictará la resolución correspondiente. En los casos de incomparecencias y más trámites, se resolverá lo que en derecho corresponde. Luego, la multa o sanción que se imponga deberá hacerse efectiva en los plazos que el ministerio establezca para cada caso particular. En caso de incumplimiento, se procederá de conformidad con la ley siempre que no exista recursos pendientes. Y entra al fondo común esos recursos, jóvenes, pero en este caso para el ministerio, no para el Estado en general. Toda persona que se considere afectada por los hechos degradantes al ambiente podrá acudir al Ministerio de Ambiente a efectos de que investigue tales hechos y se proceda de conformidad con la ley. Artículo 38 derogado. Artículo 39. El Ministerio recomendará a la Presidencia de la República las derogatorias fiscales como otro tipo de incentivos en caso de solicitudes aprobadas por el mismo Ministerio. Y finalmente, el título sexto, jóvenes, se refiere a las disposiciones transitorias y derogativas. El capítulo sería capítulo único. Aquí tenemos capítulo 1. Pues se refiere a disposiciones transitorias. Artículo 40, la ley de los consejos de desarrollo urbano regional deberá integrar a la Comisión Nacional, al Ministerio, sería hoy día, a dichos consejos con la finalidad que el Ministerio proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo. Efectivamente, eso se hace hoy en los consejos de desarrollo urbano y rural. Han creado incluso en su propio seno, jóvenes, comisiones de medio ambiente con la finalidad de colaborar también con las municipalidades. No se establece acá, pero también las municipalidades han creado sus propias oficinas de medio ambiente, las oficinas ambientales, para la aplicación de esta ley y obviamente en resguardo del medio ambiente. Finalmente, se derogan las leyes de disposiciones que se oponen a la ley, especialmente el acuerdo 2486, esta que les indicaba, jóvenes, que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que fue emitido por el presidente. Pues esto sería básicamente lo relacionado al medio ambiente, jóvenes, especialmente la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Quisiera resumir realmente en relación, creo que es de interés, jóvenes, por favor, si me permiten, vamos a ver acá, si me permiten, por favor. Tenemos acá, creo que es de nuestro particular interés, lo quisiera ver acá, de particular interés ver el caso, creo que estos principios, jóvenes, por favor, los principios que hemos visto del derecho ambiental. Les indicaba, les recomiendo por favor su estudio, no solamente la lectura, en qué consiste estos principios, que de otra manera están precisamente plasmados
en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. El principio contaminador pagador pues no estaría en esto del medio ambiente, jóvenes, más en el derecho ambiente, en el derecho internacional ambiental. De igual manera está sucediendo, quisiera agregarles, les decía, las fuentes, pues no entramos a ver fuentes, jóvenes, por favor, yo creo que sería demasiado, pues es solo módulo el que tenemos para el derecho ambiental, pero les decía, es importante, por favor, ver las características del derecho ambiental, que es intradisciplinario. Quiere decir, jóvenes, concurren varias disciplinas precisamente para orientar, para alimentar al derecho ambiental, jóvenes. Entonces, como se indica acá, se encuentran localizados en cuerpos legislativos tradicionales. Perdón, sin embargo, acá es nuevo, con el paso del tiempo ha ido demostrando la validez de sus fundamentos y principios hasta el punto de ser conocidos como una disciplina autónoma, intradisciplinario. Luego se habla de que es transdisciplinario como característica del derecho ambiental. Pero jóvenes, no es suficiente tomar en cuenta los anteriores factores, señala, puesto que esta disciplina jurídica exige el aporte y la interacción de materias científicas que sean capaces de orientar e ilustrar en el proceso de la comprensión de los fenómenos ambientales. Quisiera decirles, por ejemplo, jóvenes, hoy, solo a modo de mención, por favor, se habla acá de del famoso efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero. Pues acá entran especialistas científicos a conocer, por ejemplo, jóvenes señalan como principales gases de efecto invernadero y que afectan a la atmósfera terrestre. Por ejemplo, uno, el vapor de agua. Pues ahí se explica científicamente cómo el vapor de agua puede incidir negativamente en la atmósfera y de ahí un poco el cambio climático. De conocimiento especializado, por eso se habla de la transdisciplinariedad del derecho ambiental. Y también está el dióxido de carbono, por ejemplo, jóvenes, que es importante, señala que contribuye al aumento de la temperatura del planeta, se va acumulando en la atmósfera y absorbe la energía infrarroja del sol. Tienen que ser especialistas científicos que puedan aportar conocimiento al derecho ambiental e incluso para emitir normas probablemente en relación a la limitación del dióxido de carbono. El metano igual es otro de los principales gases de efecto invernadero. El óxido nitroso igualmente, jóvenes, y el ozono. Entonces, razón por la cual se necesita de conocimiento especializado, sobre todo de carácter científico, jóvenes, objetivo, para alimentar el conocimiento y especialmente para la regulación de los problemas que afectan el ambiente hoy día. Luego, dinámico, pues el derecho ambiental, les decía, de 1986, en el caso de nuestro país, jóvenes, joven, se han emitido varias normas. Tenemos este decreto, pero ha habido muchos acuerdos ministeriales y en el ámbito internacional, con mayor razón, jóvenes, muchos instrumentos internacionales y se está actualizando constantemente, ya que el problema ambiental es también tan dinámico, innovador y solidario, porque también básicamente lo que se busca es la vida del planeta, ya no solamente la vida de la persona, los bienes de la persona, sino que la vida de todos los seres humanos. Se habla de esa solidaridad, encontramos también con principio del derecho ambiental. Lo único, la dispersión normativa, casi sus normas están regadas por todos lados, no hay un cuerpo único, no hay una codificación al respecto, jóvenes. La actividad jurisdiccional internacional irrelevante, pues es un poco, a veces prevalece, al igual que la ausencia y desaparición de responsabilidades, estas características en relación a los temas políticos, como pasaba con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía, no, no hay problema climático, eso se lo inventaron, no hay nada. Y no es nada nuevo. Si
el proceso de formación del mundo ha pasado por tiempos de demasiado hielo y luego tiempos de demasiado calor. No, pues por razones políticas a veces no se le pone la atención debida, jóvenes. A veces prevalece más el criterio político que el criterio jurídico, pero el problema ahí está presente. Entonces, entre otras, por favor, lean las características del derecho ambiental. Preguntaremos algunas de estas en la evaluación final. Entonces, eso sería básicamente, jóvenes, respecto. Carolina, si fuera tan amable, tenemos unos minutos todavía. Sí, Carolina, diga, si fuera tan amable. Sí, yo quería aportar un poquito acá, licenciado. Por favor, Carolina. Bueno, como usted bien acaba de decir, los gases de efecto invernadero, el más importante es el metano, Ajá. ¿verdad? El metano se genera de la descomposición de la materia orgánica, de residuos y desechos, ¿verdad? Ajá, Y además de la ganadería, así es. ¿verdad? Entonces, las vacas son muy importantes en esta producción. Bueno, entonces todo esto nos lleva a un consumo responsable, que es lo último que se platicó en la COP que hubo el año pasado en Edimburgo, en la que debemos de evaluar qué es lo que debemos de consumir para reducir esos gases, ¿verdad? ¿Cómo Claro. se reduce? Pues con las forestaciones y reforestaciones, ¿verdad? Estos son los subideros de carbono, ¿verdad? Entonces atrapan estos gases de la atmósfera y los convierten en materia vegetal, ¿verdad? Entonces, parte de esto es importante el que nosotros también apoyemos estas leyes que usted acaba de mencionar, incluyendo el acuerdo reciente de manejo de desechos y residuos sólidos que está por entrar en vigencia, ¿verdad? Claro. El clasificar la basura va a hacer que estos vertederos legales mal manejados pues tengan menor impacto en la generación de estos gases. ¿Qué sucede cuando estos gases, el efecto invernadero? Lo que sucede es de que eleva la temperatura, es un invernadero, como bien hemos hablado, ¿no? Usted entra a un cuarto de vidrio y va a estar mucho más caliente que lo que está afuera, ¿verdad? Entonces, lo que va a generar, como no mencionó usted, es la disminución de la capa de hielo. ¿En qué nos afecta? Que ya los osos polares no tengan dónde pararse, pues van a haber países en las que van a desaparecer porque van a quedar bajo el agua. Claro, sí. Nuestras costas también van a desaparecer, digamos, el litoral va a llegar más adentro, Sí, ¿sí? efectivamente, sí. ¿Verdad? Y otra cosa que quería contarle es, también se han tomado decisiones equivocadas en algún momento por fomentar turismo. El, la introducción de especies no nativas en los cuerpos de agua para fomentar el turismo internacional que le hacen pesca, ¿verdad? Sí. Eh, Introdujeron en el lago de Atitlán algunas especies de peces que son muy atractivos para los que se dedican a este deporte e hicieron que desaparecieran especies de aves nativas. El pato poc, ¿verdad? Desapareció porque los peces que metieron para que llegaran a pescar los que les gusta, pues se comieron a todos los pollitos. Claro. Entonces, poco a poco, pues ya la población se destruyó, además de la destrucción del hábitat, ¿verdad? Obviamente. Porque para que los barquitos pudieran salir, destruyeron todo el tul, que era donde los patitos se refugiaban, ¿verdad? Pero bueno, y ahí vamos, mire, entre estas y las otras, pues yo quería dejar el mensaje de hacer un consumo responsable. Sí, muchísimas gracias, muy amable Carolina. Yo creo que la reflexión es muy importante en este tema del derecho agrario, perdón, ambiental, porque no solamente la normativa ahí está, porque realmente nos afecta a todos. Pues. Por el caso, decíamos, también de los residuos industriales, pero también de las casas, ¿verdad? Lo que usted indicaba.
Entonces yo creo que además de el derecho ambiental, también creo que entre sus finalidades está el generar conciencia en el ser humano acerca de este gran problema que existe, y ya decía usted, también la posibilidad que tiene el ser humano de mitigar precisamente este tipo de problemas. Yo creo que generando una conciencia sobre los efectos nocivos sobre nuestro planeta. Muchísimas gracias, Carolina. De igual manera, a todos los compañeros, ya el tiempo se nos ha ido. Agradecerles sobremanera. Y aquí terminamos prácticamente nuestro programa, el desarrollo de nuestro programa de Derecho Agrario, especialmente sus 5 módulos temáticos, y luego el Derecho Ambiental, un módulo, un poquito, les decía, es mucho atrevimiento hablar acá en un solo módulo. Derecho Ambiental es una rama joven del derecho, muy pujante. Es una rama dinámica al derecho, realmente se ha ampliado e incluso hay especialidades hoy, les decía, maestrías y hasta doctorados en el tema. Sin embargo, hemos abordado estos antecedentes, creo importante, los principios, creo que también fundamentales, y las características del derecho ambiental, y luego la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en nuestro caso, jóvenes. Entonces, eso sería en materia de derecho ambiental. Además, tienen en su libro un poquito más explayado el tema, el derecho agrario y derecho ambiental. Pues agradecerles a compañeras y compañeros y recordarles, por favor, el contenido de nuestro examen final abarca los 2 módulos. El quinto, que se refiere a la estructura agraria y la reforma agraria. Y luego este sexto, el 6º módulo, que se refiere al derecho ambiental. Pues agradecerles sobremanera, y si alguien tiene algún problema, yo creo que aquí Billy ha sido muy colaborador, y a quien agradecemos el apoyo realmente administrando el grupo de WhatsApp. Si alguien tiene un problema, nos puede escribir, jóvenes, o bien a clase. Agradecerles, jóvenes, desearles lo mejor. Nos vamos retirando. Muchísimas gracias. Pues formamos una parte de su preparación profesional, aunque sea de manera breve, hemos dejado alguna huella. Pues les deseo lo mejor y que todo camine bien y que por favor culminen su carrera. Muchas gracias, jóvenes, con permiso de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos retirando, pues por cuestiones de tiempo. Entonces nos estamos viendo el día de nuestro examen, que va a ser el viernes próximo, el viernes 18, como es de su conocimiento, siempre en la plataforma Moodle Online, jóvenes. Muchas gracias a todos, jóvenes. Muchísimas gracias. Cuida, mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias por todo. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Nick.